Hola estudiosos, vamos a ver si comprendemos cómo se clasifican los monosacáridos, es decir, las moléculas que son la unidad mínima de los glúcidos. También se llaman monosas, porque los glúcidos en general también se le puede llamar osas. Entonces, a ver, tenemos aldosas, cetosas por un lado, y vamos a ver qué es eso. Aldosa significa que tiene en la punta un carbono doble enlace oxígeno que se llama grupo carbonilo y se completa con hidrógeno. Eso es en la punta de la cadena. Entonces esto es aldo, ¿sí? Vamos a seguir la cadena para acá. Ceto es que también tiene un carbono doble enlace con oxígeno, muchas veces, la mayoría en el carbono número 2 y no en la punta. Y luego, o sea que esto es aldo, C doble enlace O en la punta. Ceto, C doble enlace O, no en la punta. Por lo general, en el segundo carbono no es la única posibilidad. Aldo pentosa. Pento significa 5. Entonces tiene 5 carbonos. Así que vamos a tomar esta y le vamos a agregar 4 carbonos más hasta completar 5. ¿Qué es lo que va a tener en los otros carbonos? Si es un glúcido, va a tener grupos OH. Y completamos con hidrógeno. ¿Sí? Recordemos que cada carbono tiene hasta 4 enlaces posibles. Los va a completar. En cada uno de ellos hay 4 enlaces. En este hay 2 directo con el oxígeno y después otros 2. Que el oxígeno siempre tiene 2 enlaces posibles. En este caso los 2 están para el mismo, para unirlo a un mismo átomo. Y en este caso, de hecho, podríamos hacerlo así. ¿Sí? El oxígeno tiene un enlace para el carbono y otro enlace para el hidrógeno. Vamos a dejar de esta manera. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? Aldopentosa. ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo podemos completar esta? Bueno, si tuviera, por ejemplo, 4 carbonos, sería una cetotetrosa. Tetra significa 4. ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Ahora completamos las puntas. Las puntas siempre tienen un hidrógeno más porque el carbono tiene solo un enlace para unirse al resto de la molécula y un enlace para el OH, por lo tanto le quedan 2 lugares que se completan con hidrógeno y en el otro carbono nos queda siempre OH y el hidrógeno. Así como hay aldopentosa, cetopentosa, podría ser cetotetrosa, cetopentosa, aldotetrosa también, vamos a hacer una aldohexosa. Podrían cortar el video y ver si les sale, ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo y después se los muestro. Vamos a hacer entonces una aldohexosa, ¿sí? Voy a hacer una en particular, la más abundante en la naturaleza, que se llama glucosa, o sea, el monómero natural más abundante que existe, el compuesto natural más abundante que existe, es la glucosa. Todas las plantas tienen pared celular de celulosa y la celulosa está formada por glucosa. Entonces, vamos a hacer una aldo, ya dijimos, hexosa. Ya aprendemos las puntas, las podemos ya pensar como constantes, ¿sí? Si es una aldo y es un glúcido, va a tener una punta con alcohol o con OH y la otra punta con aldehído. En particular, la glucosa tiene el tercer OH, el carbono tercero tiene su OH a la izquierda y los demás a la derecha. Completamos con hidrógeno. Así que tenemos una aldohexosa en particular que es la glucosa. ¿Sí? Vamos a aprender algo más. Esta es la D-glucosa. ¿Dónde está en la molécula algo que haga que se llame D? D se refiere a una serie estereoquímica. ¿Qué significa una serie estereoquímica? Varios compuestos que todos tienen una característica en particular en el espacio. Estéreo viene de espacio.
Y es que el carbono secundario, que está más alejado del carbonilo, ¿y por qué secundario? Porque es un carbono quiral o asimétrico. Ahora vamos a ver lo que significa. Tiene su OH a la derecha. Lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Y lo vamos a llamar de glucosa. Ok. Entonces, por ejemplo, esta también es D, porque tiene el carbono más alejado. Bueno, en realidad está a una distancia que es la única distancia posible, porque las puntas nunca van a ser... ahí se ve, sí. Nunca van a ser... no van a ser carbonos quirales. ¿Pero qué es un carbono quiral? Un carbono quiral es un carbono que tiene los 4 sustituyentes diferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, este grupo es diferente de este grupo, es diferente de este grupo y es diferente de un hidrógeno solito. Entonces este carbono es quiral o asimétrico, ¿sí? Se marca con un asterisco. Entonces, por ejemplo, la glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. Bien, entonces vamos a ver qué son isómeros, ¿sí? Isómeros son compuestos que tienen igual cantidad de carbonos, de hidrógenos, de oxígeno, si hubiera también de nitrógeno, no es este el caso, y tienen por lo tanto posibilidad de ubicar relativamente en forma distinta sus átomos, pero la cantidad de carbono, de hidrógenos y de oxígeno son iguales. Existe una isomería plana, ¿sí? Pero en este caso nosotros eso va a ser para otro video, pero en este caso nos vamos a dedicar a la isomería espacial, es decir que es un tipo de isomería que en el modelo espacial es donde se observa las diferencias. Vamos a aprender primero qué es un enantiómero, ¿sí? Enantiómero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el enantiómero de este compuesto. Lo único que tengo que hacer es invertir la posición del OH y el hidrógeno entre sí. Vamos a poner una línea que divida. Estos dos compuestos entonces son enantiómeros entre sí. Funcionan como un objeto y su imagen especular no superponible. Lo voy a correr un poquito para que se vea mejor. Ok. No superponibles. Por ejemplo, las manos son enantiómeras porque funcionan como un objeto y su imagen. Si este es el objeto, esta es la imagen. Pero no las puedo superponer porque no son iguales. Son superponibles. Bueno. Entonces, esos son enantiómeros. Son un tipo de isómeros que no solamente los glúcidos lo tienen, pero los glúcidos D y sus enantiómeros L poseen este tipo de isomería espacial. En realidad, dos compuestos que son isómeros, que son enantiómeros, tienen igual punto de fusión, prácticamente, o sin prácticamente igual masa molar, igual todas las propiedades físicas, si queremos medirlas, menos una propiedad que se llama la actividad óptica. Lo voy a decir brevemente. La actividad óptica es una propiedad que determina que si ponemos una solución de este glúcido o de la sustancia que sea ópticamente activa, que sea atravesada por luz polarizada, que es luz que vibra en un solo plano, entonces en realidad va al atravesar esa sustancia se va a modificar a la salida el plano de polarización de la luz. Entonces decimos que la sustancia es ópticamente activa. Y los enantiómeros tienen un poder rotatorio, o sea, hacen girar la luz en sentido opuesto. Uno puede ser en sentido horario, que se llama dextrógiro, y otro en sentido antihorario, que se llama levógiro. Esa es la propiedad, pero en este caso nos vamos a dedicar solamente a visualizar, porque solamente se puede ver con un polarímetro, que es una prueba experimental. En este caso vamos a quedarnos con en la molécula, en la estructura molecular, en la fórmula, cómo se pueden diferenciar los enantiómeros.
como tiene un solo carbono quiral, tiene solo una posición posible diferente en cada caso para este carbono. Pero, ¿qué pasa si tengo, como en este caso, 4 carbonos quirales? Si tengo 4 carbonos quirales, la cantidad de isómeros ópticos que puede tener este compuesto es 2 a la 4. ¿Tá? Para n carbonos quirales, los isómeros pueden ser ópticos, ¿sí? De este tipo dijimos. Los isómeros ópticos son 2 a la n. Entonces, en este caso, si tengo 4, 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 isómeros posibles. De esos 16, 8 van a ser del tipo D y 8 van a ser del tipo L. L es como este que tiene el grupo OH más alejado del carbonilo, del carbono quiral más alejado del carbonilo, a la izquierda. ¿Cómo será el enantiómero de la glucosa entonces? Vamos a dibujarlo. El enantiómero de la glucosa, voy a borrar todo esto, es hacer exactamente un compuesto, dibujar un compuesto que tenga, que sea, ¿por qué no me importa demasiado modificar las puntas? Porque las puntas tienen un solo enlace que las une al resto de la molécula y por lo tanto tienen libre rotación. Entonces las puntas las puedo copiar igual que acá. Pero en el medio los carbonos quirales no son iguales, son exactamente opuestos. O sea, si este OH está a la derecha, acá lo pongo a la izquierda y tengo cuidado de que la O es lo que se une, el oxígeno es lo que se une con el carbono. Así que en este caso va a tener para allí el OH, en este caso va a ser así. Y en este caso también va a ser así. ¿Qué compuesto es este? Es la L-glucosa. ¿Sí? Bien. Existe, como podrán notar, cuando uno empieza a estudiar este tema y quiere escribir la fórmula, se pasa escribiendo OH, 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 OH. Entonces, un señor Fischer hizo por suerte una forma, y de una forma rápida de ubicar los OHs. Y es, pueden hacerlo de varias maneras. Hay gente que pone un círculo en lugar de poner todo este grupo. Yo prefiero escribirlo porque nos sirve en otras reacciones posteriores. Entonces, ¿qué sería este palito? Sería la estructura, ¿sí? El esqueleto de la cadena. Y solo ubico, la primera forma de hacerlo de Fischer fue hacer esto, fíjense. Una cruz donde hay un carbono quiral y entonces le ponen el OH para el lado que va. Voy a hacer la fórmula de Fischer, la estructura de Fischer de este mismo. La primera, ¿sí? Después, o sea que cada cruce corresponde a un carbono. Como ya se entiende que cada cruce es un carbono y lo que lo va a completar son hidrógenos, en realidad la forma más sencilla de Fischer es simplemente poner las puntas y luego solo un palito que indique una línea que indique para dónde van la orientación de los OHs. Entonces, para hacer la forma más sencilla de Fischer de este, podría ser 1, 1, 1 y 1. Y ahí tengo la estructura de Fischer, ¿sí? De ese compuesto, así solo. Lo cual nos facilita mucho para hacer los isómeros ópticos, que eso va para un próximo video.